de encabezar las listas de países que debían evitar a convertirse en una de las naciones más seguras del mundo. ¿Cómo es que El Salvador logró semejante hazaña en un continente marcado por los conflictos? Quédate hasta el final para descubrirlo y cómo ahora estos grupos deben huir para no ser capturados. Pero antes, nos gustaría que dejaras tu like, que te suscribieras al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras fantásticas historias. El Salvador ha evolucionado considerablemente, de un país que se convirtió en el terreno fértil de los grupos criminales para actuar a sus anchas, aunado a unas estrategias de seguridad pública deficientes, falta de voluntad y mucho más, a uno completamente nuevo. Pero el origen de esta desgracia viene de más profundo, una que los gobiernos suelen ignorar: la vulnerabilidad socioeconómica de sus habitantes y los altos niveles de exclusión social llevaron a jóvenes a ser seducidos por el mundo delictivo. Un hecho que se acrecentó con la instauración de las pandillas norteamericanas, grupos creados en los barrios de Estados Unidos, en su mayoría formados por latinos, y que, al volver a su país de origen, creaban una célula del mismo en la región. Esta práctica se fue expandiendo en todo el territorio, consolidándose en distintas colonias y barriadas populares del Salvador. Sin embargo, más pronto que tarde, estos grupos comenzaron a tener una relevancia muchísimo mayor en sus localidades. De controlar el comercio de una zona a traficar, hurtar e incluso hasta matar. A partir del 2003, la tasa criminal, siempre fluctuante, se disparó a números nunca antes vistos, llegando a superar los 70 crímenes por cada 100.000 habitantes. El patrón siempre fue el mismo: seguimiento de víctimas, ejecución, decapitaciones, cuerpos irreconocibles y más. Algunos de ellos encontrándose en bolsas o sacos, a plena luz del día o en zonas baldías. Estos tenían un perpetrador común: la MS-13 y Barrio 18, los principales grupos delictivos del Salvador. El origen de estas pandillas se transporta a Los Ángeles, California, pero que rápidamente emigró a otros países vecinos, entre esos El Salvador. El poder ejercido por estas maras en el territorio se extendía más allá de una extorsión o amenaza. Eran grupos que estaban ligados directamente al gobierno y de ellos dependía la alza o baja de la tasa criminal. Aquí no importaba si sus líderes estaban en prisión, pues igual comandaban desde sus celdas a todos los que seguían haciendo de la suya en las calles. Eso sí, los beneficios que llegaron con la tregua del 2012 fueron suficientes como para volver a disfrutar de la libertad sin tener que salir al exterior. Ese pacto también trajo consigo un incremento de los desplazamientos de las comunidades y más ganancias para los negocios de los pandilleros. Es en este contexto que Nayib Bukele tomó el poder en 2019. Él, así como muchos otros, le prometió a su país que los sacaría de la miseria y los libraría por completo de las maras. Hasta 2022 Bukele negoció con estos grupos para reducir la tasa de criminalidad en el país. Y funcionó, al menos hasta marzo de ese año. Las maras se sintieron traicionadas por el gobierno y no dudaron en dar la orden para atacar. El resultado: un terrible golpe a la ciudadanía. 87 muertes en menos de 72 horas. Ese fin de semana quedó registrado en la historia del país como el más violento hasta los momentos. En consecuencia, Bukele tomó la drástica decisión de imponer un régimen de excepción, sin saber que esto cambiaría el futuro del país en los siguientes 2 años. Si te está gustando el video, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Ahora sin más, regresemos al video. Antes de la administración de Bukele, ningún otro gobierno había logrado desarticular a estos grupos delictivos en el país. Su ofensiva histórica, decretando un régimen de excepción que, durante los primeros 20 meses, ha dado a su gobierno rienda suelta en su guerra contra las pandillas.
Se suspendieron los derechos constitucionales y se flexibilizaron las normas relacionadas con las detenciones. A partir de entonces, las autoridades lanzaron una implacable campaña de allanamientos en zonas controladas por las pandillas. Los detenidos también pierden su derecho a comparecer ante un tribunal en las 72 horas siguientes a su detención. Estas se basaban en datos de inteligencia no corroborados, rumores e información extraída de redes sociales. En todo ese tiempo, más de 70.000 personas han sido detenidas y miles de ellos han sido condenados a largas sentencias tras las rejas. Al mismo tiempo se creó e inauguró uno de los centros penitenciarios más seguros del continente, el CECOT, un centro penitenciario caracterizado por su cero tolerancia con estos criminales, donde son controlados las 24 horas, 7 días de las semanas, por más de 200 agentes armados, sin comodidades, durmiendo en planchas de metal y comiendo con las manos. Tampoco está permitido el contacto entre ellos o con sus familiares. Y solo pueden hablar cuando los citen a una audiencia, una que se hace de manera virtual para evitar el traslado y posible fuga del recluso. Estos grupos que antes controlaban y operaban con relativa impunidad, ahora enfrentan una presión constante de las autoridades. Esta situación ha cambiado la dinámica del poder en El Salvador, obligando a los pandilleros a adaptarse y buscar nuevas formas de operar. Los grandes líderes nacionales habían ordenado a sus jefes y miembros activos que buscaran refugio en casas seguras, zonas montañosas y residencias privadas. Incluso les llegaron a decir que huyeran a un país vecino y esperaran a que la represión cesara. Hay múltiples reportes de mareros tratando de ocultar sus tatuajes en un vano intento por escapar de las consecuencias judiciales. Algunos de ellos llegaron al extremo de quemarse a sí mismos en el pecho y el rostro, zonas donde suelen portar los símbolos de sus grupos. También se han escuchado casos de mareros pagándole a transportistas y coyotes para salir del país. Según las mismas autoridades salvadoreñas, los miembros que están en México afirmaron que muchos de sus cómplices siguen en El Salvador, incapaces de reunir el dinero suficiente para dirigirse a Estados Unidos. Pero es inútil. El mismo Bukele lo dijo. No descansará hasta que todos los pandilleros estén recibiendo su merecido en prisión. A esta cacería se unieron las autoridades de los países vecinos como México y Estados Unidos, de quienes se sabe que han capturado a líderes históricos de la Ranfla Nacional de la MS-13 y Barrio 18, acabando con células consolidadas de estos grupos en sus naciones. La ofensiva de Bukele no se detuvo aquí. También aprobó leyes que impedían la propagación de símbolos mareros e impuso una sanción a los medios que le dieran cobertura a los mismos. Pero no todo el mundo estaba contento con esta represión. Cientos de familiares y grupos de derechos humanos alzaron la voz en contra de las decisiones de Bukele. Sin embargo, poco le pudo importar al mandatario lo que opinaban estos grupos. Los testimonios de los salvadoreños hablan por sí solos. El mayor miedo de la población es lo que llegara a ocurrir en caso de que Bukele dejase el poder. Es poco probable que volvamos a ver el resurgir de las maras como las conocimos, pero siguen allí, esperando el momento oportuno para volver a sus andanzas. Ahora cuéntanos, ¿qué opinas del cambio de El Salvador gracias a Nayib Bukele? Deja tu opinión en la sección de comentarios. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.